Buenas noches, hermanos, hermanas. Otra vez funcionó lo del chiste. Ahora tengo uno, pero es malo, no sé si lo va a gustar. Dice que tiene que ver igual con el tema, ¿sí? Así que por ahí va a servir. Dice que había dos ovejas jugando al vóley. Y bueno, y en eso que están jugando, una sin querer tira la pelota lejos. Y bueno, la oveja le dice a su compañera, ve, le dice. Y la otra le dice, no, ve tú, le dice. No, era un chiste malísimo, ¿no? Pero es porque hoy vamos a hablar de ovejas, ¿sí? Eh, cuando era muy chiquito, tenía 8 años, una maestra de escuelita, que creo que ya hablé en alguna oportunidad de ella, me enseñó algo que creo que fue la primer, no quiero mentir, creo que fue la primer convicción que yo tuve en mi vida, ¿no? Ella me entregó, no me acuerdo de la lección, me acuerdo del texto que me dio, ¿no? Era una ovejita y a mano estaba el texto, ni siquiera estaba el texto completo, pero el texto era Génesis 22:8, ¿no? Y decía, simplemente Dios se proveerá de cordero, ¿no? Y yo no me acuerdo la lección, pero me acuerdo lo que aprendí ese día. Aprendí que Dios se va a encargar de todas mis necesidades. Eso yo lo aprendí a los 8 años, ¿no? Y yo siempre pienso que es muy importante, ¿no? La preparación y el amor de los maestros a los chicos, porque es una promesa en la Biblia, ¿no? Y yo hoy ya tengo 31 y me sigo acordando de esa lección, de ese pequeño textito, y que esa fue la primera convicción antes de convertirme, antes de aceptar a Cristo. Yo entendí que Dios iba a hacer cargo de todas mis necesidades. Y así he vivido, ¿no? Y hasta el día de hoy puedo decir que el Señor no me ha fallado. Nunca Él ha faltado a esa promesa. Siempre me ha provisto a mí y a mi familia de todo lo que nos faltó. Ahí lo había puesto el texto sí, pasamos, sí. Porque bueno, esta es la vez en la que, si no saben la historia, ¿no? Abraham estaba llevando a su hijo Isaac a ser sacrificado y llega un momento en que Isaac le pregunta a su papá, tenemos ya todo, ¿no? Para el sacrificio, pero falta el cordero, ¿no? Y Abraham le dice a él esto, ¿no? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y también Abraham le había dicho antes a sus siervos, vuelvan ustedes, yo voy a ir con el chico, vamos a hacer el sacrificio, vamos a adorar y vamos a volver, ¿no? Hablando en plural. Y uno pensaría que a Abraham le estaba mintiendo, ¿no? A sus siervos y que le estaba mintiendo también a Isaac, ¿no? Porque él ya sabía lo que tenía que hacer. Pero luego sabemos en Hebreos que Abraham no tenía ninguna duda de que Dios, si le quitaba a su hijo y quien le había prometido descendencia abundante, iba a ser capaz también, dice, de levantarlo de entre los muertos si era necesario, ¿no? Y entonces Abraham tenía la convicción de que Dios iba a proveer de ese cordero. Entonces eso es cuando Dios cuando él está a punto de matar a Isaac, Dios le dice, no pongas tu mano sobre él. Y dice que Dios le proveyó a Adán de un cordero, porque Adán se dio vuelta y había un cordero enredado, ¿no? En una zarza o en una mata, no sé qué era, y estaba ahí, y ahí es donde Abraham le pone nombre a ese lugar, ¿no? El lugar de donde Dios proveyó, y eso es lo que entendemos por Jireh, ¿no? Jehová Jireh es Dios, tu proveedor, o podemos decir esta noche, Dios, mi proveedor. Ahora, yo con 8 años, imaginarán, para mí que Dios me provea todo, era que Dios me iba a dar. Me acuerdo mucho que yo en ese momento le pedí a Dios un par de hojotas, ¿no? Porque no tenía. Y no me acuerdo si me contestó una oración. Sé que ahora también me faltan un par de hojotas, pero, pero en ese momento yo le pedí eso a Dios, porque para mí eso era proveerme, ¿no? Que no me falte de comer, que no me falte que vestir, ¿no? Entonces yo me emocioné y le pedí eso a Dios, un par de hojotas, me acuerdo de la marca incluso que le pedí, me la imaginé.
Eso le pedí yo. Obviamente cuando uno va creciendo, se da cuenta de que no es solo, ¿no? De proveer, cuando Dios nos habla de proveer, no es solo para nuestro estómago, para nuestro diario andar, para vestirnos, ¿no? Hay muchas cosas más. Entonces yo pensaba, ¿qué versículo puede hablarnos de cómo Dios nos provee, ¿no? Y bueno, justamente les dije que hoy íbamos a hablar de ovejas. Dentro de los oficios que hay, ¿no?, en la antigüedad en Israel, el que más se parece, ¿no?, a alguien que provee y que cuida de otra persona o en este caso vamos a decir un animal, es el pastor, ¿no? Y David era un pastor y él escribió un salmo, ¿no?, pensando en cómo, en sus experiencias y también su experiencia con Dios como su pastor. Vamos a ir a ese versículo, el capítulo que creo que todos ya saben, ¿no? Vamos a ir al Salmo 23, lo tengo ahí en la pantalla. Ahí está. Bien, gracias. Dice, solo los primeros 4 versículos, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo estoy seguro que este versículo lo has leído muchas veces, ¿no? Y quizá muchas veces también lo has estudiado, ¿sí? Pero yo quería esta noche ver bajo esta perspectiva, ¿no?, de Dios como nuestro proveedor, cómo lo hace a través del ser nuestro pastor, ¿no?, aquel que nos apacienta a nosotros como ovejas. Entonces vamos a ir desglosando poco a poco algunos de los versículos que tenemos acá. Fíjense que primero dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y entonces ahí yo traté de resumir todo lo que vamos a ver hoy. No es tan largo, sí, les prometo eso. Cuando decimos que nada nos va a faltar, ese nada es categórico, es decir, que va a envolver todas nuestras necesidades. Y no las que yo les decía, como cuando era chiquito, no solo llenar mi pancita y que no me falten las hojotas, sino vamos a hablar de que Él va a suplirnos en relación a nuestra economía, a nuestra paz, a nuestra seguridad. Él contribuye a nuestra restauración, Él nos preserva, Él nos protege, Él nos guía y Él nos alienta. Él se encarga de todas estas cosas y muchas veces vamos a ver y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Dice entonces el primer versículo, el 2, el segundo, ¿no?, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces el pastor, o el ser pastor, era una labor muy sacrificada en la antigüedad, ¿sí? Los pastores solían estar días y días con el rebaño, ¿sí? Llegaban a crear un vínculo. La Biblia habla de que les ponían nombre, habla de que, ya lo vamos a ver más adelante también, que las ovejas reconocían la voz, el timbre de la voz del pastor, podían reconocerla entre otros hombres, entre otros rebaños. Era increíble la conexión que tenía y era increíble la dedicación con la que el pastor hacía este trabajo. Y no era muchas veces un oficio que uno elegía, era el oficio que se le daba al menor, ¿no?, de la familia, era el oficio que se le daba al más chico, ¿no? Imagínense, el primogénito aprende este oficio del padre, pero luego nace un hijo y el primogénito, a medida que va creciendo, le enseña esta labor al menor y luego él contribuye a la agricultura con el papá. Vemos este ejemplo en David, justamente, ¿no? A él le tocó ser el pastor porque era el más chico, ¿no? Pero era una labor que requería mucha dedicación. Y dice que el pastor se encargaba de darle los mejores pastos, las mejores comidas para que sus ovejas estén bien, porque sus ovejas representaban todo prácticamente para ellos. Representaba su economía, representaba el tener, ¿no?, de ellas la lana, la leche, la carne, poder comerciar con ellas. Y vamos a ver también más adelante que
significaba muchas cosas más. Dice entonces que ese pastor hace descansar a las ovejas, ¿no? En delicados pastos. Y yo pensaba, o me di cuenta leyendo esto, de que el descansar es realmente un privilegio. El poder dormir, el poder recostar nuestra cabeza y poder dormir es un privilegio, es una bendición de Dios. ¿Les ha pasado que no han podido dormir alguna vez? ¿Vieron? Es feo, ¿no? Es feo no poder dormir. Vean cómo están al otro día, ¿no? Enojados, amargados, sin fuerzas, débiles, porque no pudieron descansar. ¿Y cuáles son las cosas que muchas veces no nos dejan descansar? Las preocupaciones, ¿no? El afán, la ansiedad, ¿qué más? Los problemas, ¿no? Y no podemos hacerlo, no podemos cerrar nuestros ojos y conciliar el sueño. Miren este versículo, Salmos 4:8. Dice, lo saben algunos, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿no? Imagínense esas ovejas, no sabían que había alguien que velaba por ellas. Sabían que cuando se iban a dormir, se iban a acostar, alguien había preparado el lugar, sabía que alguien estaba despierto, velando, sabía que alguien estaba guardándolas, cuidándolas. Y seguramente se recostaban y cerraban sus ojos. Y eso es una bendición que no valoramos a veces. Poder llegar a casa y cerrar los ojos y realmente dormir. No sé quién hoy está quizá con preocupaciones que no les dejan dormir, ¿no? Ojalá que esas preocupaciones no sean por consecuencias de nuestros actos, ¿no? Porque justamente casi siempre es eso lo que no nos deja dormir, ¿no? El remordimiento, el cargo de conciencia, algo que hicimos mal, ¿no? Muchas veces las personas que no tienen al Señor no tienen descanso. Miren este versículo. Isaías 57, 20 y 21, ¿no? Entonces los leo. Dice, pero los impíos, ¿no? Refiriéndose a las personas que no conocen a Dios o tal vez no han querido conocerlo, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Fíjense qué diferencia, ¿no? Hay personas que no pueden dormir por algo malo que hicieron, por las cosas que están sucediendo, por pensar demasiado en este mundo, pensar demasiado en el presente, pensar demasiado en el pasado, ¿no? Están nostálgicos y añoran momentos buenos, añoran momentos que ya no están. O piensan demasiado en el futuro, ¿no? Piensan en lo que va a pasar, qué va a pasar ahora en el país, qué va a pasar en el mundo, ¿no? Nos vamos a morir, va a haber guerras, qué va a ser de mis hijos, y no pueden descansar. Entonces, lo primero que el Señor nos garantiza es esa paz de poder cerrar los ojos y descansar realmente. Y empecemos a valorar y a decir como el salmista, no, en paz me voy a acostar, Señor, porque gracias a vos puedo dormir confiado, ¿no? Volvemos al versículo y dice que junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto me gustó mucho, quizás algunos lo saben, ¿no? Que las ovejas son el animal más inocente que quizás existe. Nunca van a ver un video de una oveja, a menos que sea esa película de terror donde las ovejas son asesinas. Nunca van a ver una oveja, ¿no? Atacando a alguien o mordiendo, ¿no? Son muy inocentes, son muy mansas, es realmente una imagen muy buena que nos da el Señor. Y la cuestión es que eso a veces les juega en contra, ¿no? Dice que las ovejas son tan asustadizas que no les gustan las aguas turbulentas. Las aguas que están en mucho movimiento las asustan, ¿no? Los arroyos esos que tienen muchos golpes ahí, que se agolpan, no les gusta y se asustan. Por eso el pastor, ¿qué hacía? Las lleva hacia un pozo o las lleva hacia un lugar donde las aguas estén en reposo, estén quietas. ¿Y saben qué hacen las ovejas ahí? Bajan a guardia, ¿no? Ya dejan de tener miedo y pueden agacharse y tomar agua tranquilas, sin tener ese temor, ¿no?
Yo profundizaba en esto, ¿no? Y pensaba y meditaba un poco. Yo ponía aquí, solo en Dios podemos bajar la guardia y tener la certeza de que estamos seguros. Y acá ponía yo, estamos siempre con nuestras defensas y nuestras capas de seguridad que levantamos para que no nos hieran, para que no nos pierdan, para no morir, ¿no? ¿Te has vuelto una persona así, ¿no? Que tiene capas, ¿no? Así como dice Shrek, tienes capas como las cebollas, ¿no? Y es difícil llegarte, ¿no? Es difícil verte, no sé, emocionado, es difícil verte sensible, ¿no? Te has vuelto una persona así, ¿no? No bajas nunca la guardia. ¿Por qué? Porque pensás que nadie te va a ver vulnerable, nadie me va a ver nunca más así, nadie lo merece, ¿no? Y estás así, siempre alerta, siempre activo, siempre con la guardia en alto, ¿no? ¿Sabes qué hace el pastor? Te lleva esas aguas de reposo, te lleva esas aguas tranquilas y te dice, conmigo sí puedes ser sensible, conmigo sí puedes ser dócil, conmigo sí puedes abrirte, conmigo sí puedes. Y esa seguridad no te la puede dar nadie, solo el Señor. Otra vez proveyéndote un canal, una vía para abrirte, para poder descansar tu mente, descansar tu cuerpo, contarle tu día. Señor, estoy pasando por esto. Señor, me están apaleando. Me están pasando un montón de cosas. Solo a Él, decíselo. Él te va a hacer descansar. Dice después el 3, Él va a confortar mi alma. ¿Saben? A mí me hacía ruido la palabra esta. Entonces empecé a mirar otras versiones. Y la palabra esta en realidad es shuv, ¿sí? En hebreo tiene esta idea. Volver, regresar. La palabra que realmente debió ser usada, y no sé si en las versiones que tienen ustedes, en la de 960 usó confortar, pero no encierra realmente el concepto, ¿no?, de lo que quiere decir aquí. La palabra que más se asemeja a esta palabra en hebreo es restaurar, ¿sí? Traer de vuelta, esta es la idea. ¿Y quién mejor que el pastor para traer de vuelta una oveja que se ha descarriado? ¿Quién mejor que el pastor para hacerlo? Entonces, esto quiere decir que Dios es el que se encarga de nuestra restauración, ¿sí? Para aquel que se ha perdido, para aquel que se ha extraviado, se ha descarriado. Dice la Biblia que Él va a restaurar tu alma. Y ahí yo decía por eso que el Señor también se encarga de nuestra restauración. Déjame ver si no anoté algo más. No me quiero olvidar. No. Es importante. El Señor es el que te restaura. Es el que puede traerte de nuevo al redil, el que puede traerte de nuevo con el grupo, ¿no? Con el ganado. La segunda parte dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice, Dios nos preserva muchas veces de pecar o apartarnos, aún en contra de nuestra voluntad, por amor de su nombre, y nos guía por sendas de justicia. Yo tengo que explicar esto porque suena raro, ¿no? ¿Cómo Dios va a vulnerar mi decisión, mi libre albedrío, ¿no? Pero déjame explicarles con un ejemplo. Yo muchas veces en mi vida he sentido que ya estaba al borde de caer, en pecado obviamente, ¿no? Es decir, al borde de cometer un pecado, de hacer algo malo, ¿no? Yo ya había perdido toda inhibición, yo había perdido todas las riendas de mí, ¿no? Y ya estaba entregado a cometer algo, un pecado. Y he visto cómo Dios me ha guardado de hacerlo, de consumar un pecado, de llegar a efectuar algo, ¿no? Llegar a hacer algo al respecto. Y saben que ahí me di cuenta que muchas veces Dios por misericordia no solo te va a restaurar cuando caes, sino que te va a preservar del mal, te va a preservar de que te hagas daño, te va a preservar de hacer lo malo. Entonces yo ponía, andamos en justicia, no por mérito propio, sino porque Él nos guardó por amor de su nombre, por ser fiel a quien es Él mismo.
Él dice que si aún nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Muchas veces Dios, imagínense no, piensen en el pueblo de Israel, un pueblo que atentaba a Dios, un pueblo que le ha fallado a Dios, un pueblo que reiteradas veces ha hecho lo malo delante de Él. Y Dios los ha preservado, dice, por amor de su nombre, para que el pueblo, los pueblos vecinos, no blasfemen contra Él, para que los demás no puedan decir de Dios que Él ha raído de la tierra a su pueblo, ¿no? Entonces Dios muchas veces va a hacer eso con vos, te va a preservar, te va a guardar. Y saben que yo empecé a orar así, me ha funcionado, y le digo a algunos que hagan esto también. Yo me di cuenta que ni siquiera yo puedo preservarme de hacer lo malo. No confío ni en mí mismo. Y yo empecé a orar y le empecé a decir al Señor, Señor, líbrame de hacer lo malo aún en contra de mi voluntad. Y así le empecé a orar al Señor. Le dije, Señor, si me tenés que lastimar, si me tenés que, no sé, hacer lo que tengas que hacer, pero líbrame de esto, porque ya no quiero ser así, o ya no quiero hacer esto. No quiero desagradarte, no quiero seguir haciendo lo malo delante de tus ojos. Entonces, aún en contra de mi voluntad, líbrame, guardame, haz lo que tengas que hacer. Y yo quería preguntarte si te animarías hoy a hacer esa oración. Porque a veces lo que te está estorbando entre vos y Dios es algo que te gusta justamente. Es algo que no puedes dejar. Es algo que, sabes, tenés hasta miedo de pedirle a Dios que te quite eso, ¿no? O que te libre de eso. Porque querés tenerlo, querés seguir haciéndolo. A veces es una persona, a veces es, no sé, tu temperamento, a veces es un lugar, a veces es un vicio, es una adicción. Animate a orarle a Dios. A mí me funcionó. Animate a orarle a Dios. Señor, aún en contra de mi voluntad, aunque yo no quiera, porque confieso que yo no quiero librarme de esto, me gusta esto. No le puedes mentir a Dios, no le puedes decir que no te gusta cuando Él te puede ver en lo más íntimo tuyo. Decirle, Señor, me gusta esto, pero sé que está mal, líbrame. Y el Señor te va a preservar, vas a ver que te va a preservar, te va a guardar, va a hacer algo va a pasar, alguien te va a llamar, alguien te va a mandar un mensaje, va a aparecer una persona, el Señor te va a hablar a través de la palabra, en la radio, en la tele, te va a guardar, te va a frenar, va a evitar que te caigas, como el pastor evita que una oveja se caiga en un pozo. Lo va a hacer. Dice el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aquí es diferente, ¿no? Es diferente cuando andamos mal por consecuencia de nuestros pecados o de lo que estamos haciendo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las tormentas? ¿No? Decíamos que hay tormentas donde vos te metes solo, ¿no? Por desobediente, por decidir mal. Pero hay tormentas donde Dios te dice, vamos a ir por acá. Tu vida va a pasar por aquí, ¿no? Y aquí es lo que está diciendo, ¿no? A veces cuentan, ¿no? Los que saben, los historiadores dicen que los pastores a veces, cuando ya escaseaba el pasto, tenían que llevar a las ovejas a un lugar donde sí había, pero eso implicaba pasar por lugares muy difíciles, ¿no? Como dice aquí, valles profundos, lugares donde no llegaba la luz, ¿no? ¿Cómo se dicen? Barrancos, lugares muy peligrosos, porque tenían que llegar hacia donde estaba el alimento. Entonces el pastor es el que llevaba las ovejas por estos lugares, y a veces va a pasar así. Y eso está diciendo aquí, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, y esto es a donde el pastor me está llevando, no voy a temer, porque tú estarás conmigo. Y esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero no es malo recordarlo, ¿no? Nosotros, bueno, decía yo, es parte del camino por donde nos lleva Dios, pero no tememos porque sabemos quién está con nosotros, ¿sí? Dios nunca ha prometido que nos iba a librar de la aflicción. Todo lo contrario, Jesús decía, en el mundo
van a tener aflicción. Es decir, va a haber consecuencias en este mundo que tenemos que pasar por lo que creemos. Y a veces también hay pruebas por las que Dios nos va a hacer pasar para que crezcamos, para prepararnos para un desafío, para prepararnos, no sé, para un ministerio, para prepararnos para poder darle testimonio a alguien. Dios necesita que pases por esas cosas. Y Él te está diciendo, yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Y eso, ¿saben? Da la sensación de que alguien está en control, ¿no? Cuando sabemos que el dueño del universo está con nosotros, sabemos que las cosas están controladas, ¿no? Es diferente a cuando estamos pasando por una consecuencia de nuestro pecado, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos, porque es un fruto de nuestra desobediencia, es fruto de algo malo que hicimos. Pero cuando Dios te lleva, sabes que Él te va a cuidar, sabes qué hay del otro lado, sabes qué hay más allá, sabes que Él te puso ahí, que Él te está guardando. Dice ahí también que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Estas dos herramientas del pastor eran muy diferentes, ¿no? Una era cortita, la vara, o cetro. Luego se usó el cetro justamente como simbología de la vara que usaban los pastores, ¿no? Era corta, era ancha, ¿no? Más ancha de un lado que del otro, y a veces le ponían pizarra, piedra, ¿no? Trocitos, y era un arma, ¿sí? Era para defender. Los pastores obviamente a veces se encontraban con fieras, leones, osos, a veces dicen que hienas, coyotes, cualquier tipo de fiera que encontraban, y la vara era para defenderse, para defender por encima de él a las ovejas, ¿no? Y luego está el callado, ¿sí? Después vamos a leer las dos cosas de ahí. El callado era diferente, era una vara larga, fina, y dicen que a veces podía o no tener el ganchito ondulado, ¿no? Capaz lo vieron en alguna imagen. Y esta herramienta tenía otra finalidad, era para justamente guiar a las ovejas, ¿no? Era larga para poder mantenerlas juntas sin hacerles daño también, ¿no? Atraerlas, el gancho era para sacarlas cuando se atoraban, cuando se quedaban en algún lado. Entonces era para guiar, ¿no? Nunca se usaban no se usaban de manera indistinta, ¿sí? La vara nunca era para dañar a la oveja, era para protegerla. Y el callado era para guiar. Entonces dice el versículo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Le pone ahí, la vara es un símbolo de protección frente a los peligros potenciales. El callado es un símbolo de guía para evitar que nos separemos o perdamos. En conjunto nos sirven de aliento para atravesar los momentos más duros de nuestra vida. Si te ha tocado vivir un momento duro en tu vida, yo creo que lo que más querés escuchar en ese momento es que vas a estar bien, ¿no? Que vas a llegar al día de mañana, que vas a volver a sonreír, ¿no? Que vas a sanar. Necesitas eso, escuchar eso. Y también necesitas que las personas te contengan, te protejan, te cuiden, ¿no? Y dice, este versículo viene justo después de decirnos que estamos pasando por el valle de sombra de muerte. Y en esos momentos difíciles es donde Dios dice, te voy a proteger y te voy a guiar. No vas a estar solo, no vas a pasar por eso solo. Entonces, te alienta el Señor, te anima, te dice a esforzarte. Esto es para un bien, para tu vida. Entonces, en ese sentido, estas dos herramientas tienen este significado para nosotros, ¿no? Entonces, resumiendo, cuando dice el Señor, nada me faltará, hablamos de economía, porque eso lo había dicho yo, ¿no? Del principio. Bueno, paz, el poder descansar, seguridad, ¿no? En esas aguas de reposo, restauración.
preservación del mal, protección y guía, lo que acabamos de ver, ¿no? Y eso nos alienta. Ahora, el Señor cuando dijo que nos iba a proveer, nos dijo todas estas cosas, pero también nos dijo algo más, ¿no? Y ya no está aquí en el Salmo 23, porque notarán que ya empieza a hablar de otra cosa. Lo último, y para que esté completa la provisión de Dios, cuando Dios es Jehová Jireh, obviamente tiene que ser nuestra salvación, ¿sí? Y ahí vamos a ver la última cualidad del pastor, del buen pastor, ¿no? Y era la más sublime de todas las cualidades. Y de ella habla Jesús. Vamos a Juan 10, versículo 11, dice ahí él: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. La última cualidad del pastor es que él daba su vida por las ovejas. Y yo, cuando era más chico, yo decía, bueno, el Señor daba parábolas porque era más sencillo para la gente entender las verdades bíblicas y porque eran ciertas. Todo lo que el Señor hablaba en parábolas era una verdad, ¿no? Pero cuando yo leí esto, yo decía, ¿será que un pastor, ¿no? de Israel daba su vida por una oveja, ¿no? Imagínense, ¿no? Dar una vida por... Capaz, hay muchas personas aquí que son amantes acérrimos de los animales y dicen, sí, yo muero 10.000 veces por una ovejita, ¿verdad? Pero a mí me hacía ruido, pero yo sí amo los animales, no me pegué. Pero me hacía ruido, yo decía, por una oveja vas a perder la vida, vas a perder de estar con tu familia, vas a perder, no sé, tu futuro, los años que te quedan, vas a morir por una oveja. Y me hacía más ruido pensar que el Señor se lo dijo a las personas ahí, capaz había pastores y ellos decían, esto no es coherente con la realidad que vivimos. Pensaba yo así, ¿no? Y ¿saben qué? Sí era así, era verdad. ¿Y saben quién justamente nos dejó un ejemplo de eso? David. Bueno, Jesús también, ya lo vamos a ver. Pero David, primero, él cuando va a ofrecerse a pelear con Goliat, ¿qué le dice él a Saúl para convencerlo? ¿Sabe qué? Dice, yo, cuando cuidaba las ovejas, a veces aparecían un oso, un león, y yo me tenía que agarrar ahí con él, y si me quería ganar, yo lo agarraba de la quijada y lo reventaba, lo mataba. Es decir, sí daban su vida por las ovejas, sí lo hacían. Fíjense que para el pastor, yo anoté esto para no olvidarme, para el pastor de la época era real dar su vida por sus ovejas. Porque, como decíamos al principio, a nivel económico representaban estabilidad, representaban poder adquisitivo. A nivel emocional representaban una conexión íntima. Habían pasado mucho tiempo con ellas, le ponían nombre, ¿no? Ellos eran los que les cuidaban, no ponían a otros, ¿no? Y ya vamos a ver qué pasaba cuando podían poner a otros. A nivel social, era mal visto ver a un pastor que perdía ovejas. Hablaba de su negligencia, hablaba de su poco sacrificio, hablaba de su poca dedicación, ¿no? No había honra para esa persona, porque así se medía la profesión. El buen pastor era aquel que perdía menos ovejas. Dice el Señor ahí, justo cuando dice esto, él se compara con el asalariado. Él dice, hay otros que ponen a personas a cuidar las ovejas, pero cuando viene un animal o un ladrón, ¿saben qué hacen? Se van, huyen. Y esto era así. ¿Saben por qué? Porque en la ley, no lo vamos a leer por tiempo, Éxodo 20, 10, 13 dice que si el asalariado, aquel que le pagaban para cuidar una oveja, perdía una a manos de una bestia, de una fiera, quedaba exento de pagar por ella. Es decir, imagínense, no tenía que pagar por ella, entonces ¿qué hacía el asalariado? Se iba, no eran suyas. No las había visto nacer, no las había cuidado, no las había llevado, no había puesto en riesgo su vida antes por ellas, no las había visto crecer, no sabía lo que valían. Para él no valían nada, o valían en todo caso su vida. Y el Señor dice que él no es así. David tampoco era así.
Entonces el Señor dice, el versículo 15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El 17 dice, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, vieron que al principio Abraham estaba por sacrificar a su hijo y Dios dijo, no mates a tu hijo unigénito, tu hijo amado, porque ya sé que me son fiel. Y le proveyó un cordero, justamente una oveja, para salvar a Isaac, para salvar a la descendencia de Abraham. Eso es Dios con nosotros. No solo nos proveyó de todo lo que hemos visto, sino que nos proveyó un medio de salvación. Dice Juan 1:29, que cuando él vio a Jesús que venía, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justo hoy celebramos la vida de Jesús. Hoy celebramos que Él murió, pero que también resucitó y le recordamos a Jesús. Recordemos eso hoy, que Dios nos proveyó, no solo para comer, ¿no?, sino nos dio seguridad, nos dio paz, preservación, restauración, nos dio seguridad, confianza, protección, guía, consuelo, y al final dio su vida por nosotros, dio a su Hijo, no lo escatimó, el Cordero que quita el pecado. Siempre digo, si hay una persona hoy que vino por primera vez, de ese amor Dios lo hizo por vos, entregó a su Hijo, entregó al Cordero por vos, para darte todo lo que hemos visto antes, pero primero para salvarte, ¿no?, de la condenación. Entonces, si es la primera vez que escuchas del amor de Dios, quédate y pregunta, no te quedes con la duda. Dios te quiere decir algo. Nuestro lema, sin ti nada tengo, ¿no? Sin ti no tengo nada. Es real en este mensaje. Si no tuviéramos a Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, no tendríamos todo esto que hemos visto. Me gustaría que oremos y recordemos al Señor hoy como nuestro proveedor, como nuestro Jireh. Sí, oremos. Padre, gracias porque nos has dado tantas cosas, Señor, pero por encima de todas, Señor, nos has salvado. Nos has dado tu Hijo Jesús, Señor, que vino a morir en una cruz. Y por esa muerte, Señor, tenemos vida. Por esa muerte, Señor, tenemos restauración. Por esa muerte, Señor, hemos sido regenerados. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejarnos pastorear por ti, Señor. Porque a veces somos, Señor, ovejas rebeldes, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en tu guía, a poder confiar en que tú nos darás descanso. Ayúdanos a confiar en que tú nos ayudarás a pasar por el valle de sombra de muerte, Señor. Con tu vara y tu callado, Señor, nos vas a infundir aliento, Padre. Queremos que seas nuestro pastor, Señor. Queremos ser tus ovejas, Padre. Bendice este tiempo, Señor. Bendice a cada persona que ha venido hoy. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Gracias por la atención.